Bueno, bueno, gracias, Rosita. Como siempre, le damos nuestra cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan de manera virtual aquí en la sala, por las redes sociales y luego quienes verán este video en diferido, tanto en la página web como en el canal de YouTube. El tema de hoy es que queremos hacer un taller, o sea que procuraré ser muy concreto y directo para luego escucharlos a ustedes sobre las recomendaciones del informe de RUC o de RUCS y el nombramiento del nuevo ministro de Defensa para saber si son actos predeterminados o es que es mucha coincidencia o qué es lo que ocurre allí. Entonces, para quienes son nuevos en la sala, porque los que ya han escuchado, pues tienen claro el concepto, en 1991, la, los grupos que integraban la coordinadora guerrillera Simón Bolívar dijeron que iban a negociar con el gobierno del señor Gaviria para que les dieran unos espacios, unos escaños en la constituyente. Y las FARC y el ELN y una parte del EPL que no se había desmovilizado, encabezada por el señor Caraballo, dijeron que ellos no entraban en ese proceso porque el M-19 era entreguista, porque lo que se iba a proponer allá en esa asamblea no era lo que ellos querían, etcétera. El punto es que se aprobó la Constitución del 91 y fue un periodo que también coincidencialmente lo estamos explicando en estos días por la mañana en los talleres o en las videoconferencias diarias de la Fundación sobre la memoria no contada del conflicto armado en Colombia. El hecho es que durante ese periodo 89, 90, 91, 92, o sea, los dos últimos, o el último año de Virgilio Barco y los dos primeros de César Gaviria, hubo un incremento matemático y geométrico de las acciones terroristas del ELN y las FARC y el EPL, que era un residuo que quedaba allí adherido a ellos. Y el argumento con el que hacían eso era que la constituyente era muy necesaria, sí, pero que esa constituyente que se ha hecho en el 91 no satisfacía lo que ellos querían. Entonces le dijeron, entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Hablen claro. Entonces entregaron un documento con 12 puntos que ustedes lo encuentran en internet, lo pueden buscar, y están 12 puntos, muy claros qué es lo que ellos dicen que quieren. Y pasaron los años y siempre tuvieron durante la década del 90 ese argumento que ellos querían negociar sobre esos 12 puntos, ya no el ELN y las FARC en Mancuerna, sino más que todo las FARC. Y en el gobierno de el señor Pastrana hicieron ese intento de negociación y gravitaron sobre esos 12 puntos. Y para dilatar y engañar al país, entonces dividieron las conversaciones en unas mesas temáticas que nunca evolucionaron para nada, porque ahí se empantanaron y se le fueron casi 4 años en el Caguán dándole caramelo al señor Pastrana y no decidieron nada, pero mientras tanto seguían con la misma dinámica, ya cada uno por su lado, las FARC y el ELN, que habían estado 10 años antes con César Gaviria. O sea, terrorismo para negociar y el mismo cuento, que es que al final de esta conversación tiene que ser una asamblea constituyente que transforme el país. Entonces llegó el gobierno de Uribe y los golpeó muy duro, los desbarató y tuvieron que ir forzados a Cuba, pero utilizaron un estratagema mejor. No pidamos todo, sino que pidámoslo de otra manera. Lo que se acuerde en Cuba debe tener eh, fuerza constitucional y debe ser incluida como un tratado internacional. Y la ONU se prestó para semejante barbaridad. Un tratado internacional se sobreentiende que es entre dos estados, no entre un estado y un grupo criminal. Pero Sí. ya llorar sobre la leche derramada no podemos y es lo que quedó ahí. Pero uno supondría que ya con ese pacto, como dijo el señor Santos y como dijo el señor de la calle, era el acuerdo más perfecto y resulta que no, porque era perfecto para un premio Nobel de Paz inmerecido e innecesario, pero no era ni perfecto, ni merecido, ni necesario para el país. Lo cierto es que eh, vino la campaña del señor Petro, que no vamos a repetir aquí todo lo que pasó, y el año pasado, para esta época, la Comisión de la Verdad tenía el plazo
para entregar su informe. Entonces, el informe ya estaba hecho desde el primer día. O sea, lo que necesitaban era justificar un gasto multimillonario de un poco de personas ganando altos salarios, con categoría de magistrados fuera de eso. O sea que al tener categoría de magistrados, los cobija aquella garantía que tienen los funcionarios judiciales que fallan en procesos que se asume que siempre obraron de buena fe. Entonces jamás se les puede investigar por eso, porque obraron de buena fe, a menos que se les pruebe que hubo dinero o algún chanchullo de por medio. De resto, eso es una norma que existe en el derecho colombiano para los falladores y los jueces de la República. Entonces ellos le dieron esa categoría con ese fin. Pero en segunda medida, tiene ese escrito que publica el cura de Ru, es que no es obligatorio, no es vinculante, sino que es un concepto que ellos dan. Pero en las recomendaciones lo proponen que sea texto de estudio para las escuelas y centros de educación en Colombia. Entonces aquí viene una serie de jugarretas, de jugadas muy bien articuladas que las hacen con el fin de meternos entre los palos y lo están logrando. Resulta que si ustedes leen, quienes asisten por primera vez, que veo que son varias personas, si ustedes leen desapasionadamente, tranquilamente, reflexivamente, el informe de la Comisión de la Verdad del señor de Ruc, más bien tocaría titularlo de principio a fin, el informe de la Comisión de la Mentira, porque no dice una sola verdad, pero tiene un enfoque muy particular, es que su primera parte son 4 capítulos o 5 capítulos llenos de un lenguaje que es como si ustedes se sentaran a leer un comunicado de un frente de guerra del ELN. Los mismos argumentos, exactamente los mismos argumentos que utiliza el ELN y el mismo lenguaje del hombre nuevo, de la sociedad transformadora, de construir un esquema de paz, de un nuevo modelo de seguridad, de un nuevo modelo de relaciones agrarias, etcétera. Y son más o menos 700 páginas de bla, 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 construyendo toda una teoría, armando una arquitectura para llegar a las recomendaciones, que como lo dijimos en una entrevista en Cable Noticias, no son recomendaciones, es un plan de gobierno marxista, leninista contra Colombia. Y uno de sus aspectos es que dice que hay que crear una jurisdicción agraria. Cualquier lego en la materia diría que una jurisdicción agraria sería para mirar todo el proceso agroindustrial de desarrollo nacional. Pues no, eso es lo que no tiene. Lo que tiene es una jurisdicción que dice que entre a dirimir las reclamaciones que hay entre terratenientes y minifundistas, o sea, la famosa teoría que las FARC pusieron en Cuba de por medio, de que la tierra hay que repartirla entre los campesinos, pero no cualquier tierra, sino la más productiva. Es más o menos el mismo mensaje. Y luego viene un modelo de seguridad que es desarticular por completo a las fuerzas militares, acabar con el servicio militar obligatorio, reducir al mínimo al ejército, quitarle a la Fuerza Aérea la capacidad de combate y perlas como estas para que ustedes se queden sorprendidos. Por eso les digo que lean el informe para que no digan que yo estoy hablando más de la cuenta, que cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a los archivos de inteligencia militar. Entonces, imagínense ustedes, si se está recibiendo información de una persona que trabaja con un grupo criminal, entonces esa persona, muy hábilmente, sabiendo que la pueden tener en cuenta, manda un derecho de petición y dice, nombro a mi abogado Pedro Chucho Jacinto José a que vaya al batallón o vaya al departamento de policía o a donde sea, y le tienen que abrir todos los archivos de inteligencia y mostrarle lo que hay, a ver si yo estoy ahí. Imagínense ustedes. Lo mismo, si se está copiando información para una operación importante, entonces los delincuentes o los amigos de los delincuentes, que hay varios en Colombia, entonces pueden pedir ese acceso, que debe ser pública. Lo mismo que dice que hay información de seguridad nacional que tiene por ley en Colombia 30 años, entonces no, que a los 15 hay que desclasificarla. Pues claro, porque ellos quieren que se desclasifique todo lo que hay, que ha pasado en este momento hacia atrás, en los últimos 30 años, cuando no se pudieron tomar el poder. Eso es elemental y no hay que ser mago para adivinarlo.
Y así tiene una cantidad de perlas como que los terroristas que se capturen, inmediatamente está prohibido que se les pregunte algo, que se utilicen inclusive para que señalen a otros terroristas y todo en aras de la paz y de la nueva cultura de seguridad. Que a las fuerzas militares lo que hay que meterles es formación en derechos humanos todo el tiempo. Entonces comenzamos a atar cabos y nos damos cuenta que ese informe que debía publicarse hace un año se demoró intencionalmente para expoliarle al presupuesto nacional más o menos otros 100.000 millones de pesos, eh, justificando una nómina de 450 personas que uno no sabe qué estaban haciendo ahí, pero entren a la página de Memoria Histórica, perdón, de Comisión de la Verdad, y ahí están, que el experto en asuntos agrarios en el Guaviare, que el experto en relaciones con la comunidad, que el experto en procesos de aclimatación de la paz, que no sé qué, y todos ganando unas sumas de una buena cantidad, millones de pesos colombianos, para manejar o para hacer ese informe supuestamente transparente. Entonces, finalmente, uno lo que deduce es que el informe lo jugaron de dos, lo tenían sobre la mesa con dos cartas. Una, si el señor Petro ganaba las elecciones, hacían lo que están haciendo, convertirlo como en una especie de hoja de ruta para seguir avanzando en su proyecto de la toma del poder. Y dos, si perdía las elecciones, entonces, como ese informe que yo les digo a ustedes que parece en sus primeras 700 páginas un comunicado de un frente de guerra del ELN, eh, perdía las elecciones Petro, entonces sería la justificación para sacar toda esa gente a la calle otra vez y volver con el cuento de la primera línea y que nos están matando y que los estudiantes queremos el cambio y que a la juventud nos tienen que escuchar y por debajo moviendo todas las fichas para que ese informe tuviera la validez de desarticular el SMAT, de desarticular el ejército y hacer lo que quieren. Entonces eran los dos juegos que tenían, ganó Petro, entonces ahora se fueron de frente con eso. Y pasados como 2 semanas en que el Curite está viajando por el mundo, viaticando por cuenta de los colombianos y presentando un informe contrario a los colombianos y contrario al establecimiento y a la institucionalidad, entonces salieron con otra perla, que es que el general Arias Cabrales no ha querido decir la verdad en la JEP, entonces que se le quitan todas las garantías que él tenía de su libertad condicional, entonces que hay que volverlo a encarcelar porque entonces pregunta uno, ¿y qué? Entonces, ¿cuál es la verdad que quieren que diga el general? Ellos lo que quieren que digan es que el general de las Cabrales es responsable de todo lo que pasó en el Palacio y que él acepte una culpa que no tiene, luego que eh, puedan condenar al Estado como responsable de eso, porque es que detrás de eso hay una multimillonaria cifra de alrededor, buscando una condena del Estado alrededor de la muerte de esos magistrados en el Palacio de Justicia. Esa es la realidad y no es otra. Entonces, detrás de todos esos intereses oscuros, eh, aparece otro golpe y comienza uno a hilar una cosa con la otra. Es que el Estado es el responsable de todo lo que pasó. Las fuerzas militares son lo peor que ha habido sobre el planeta, unos violadores de derechos humanos, todos están investigados por corrupción, es lo peor que ha pasado en Colombia. Luego, el general Arias Cabrales, que es una figura muy notoria, un excomandante del ejército, y en un momento tan crucial como ocurrió el Palacio de Justicia, pues es un hombre que hace parte de la historia. Y condenarlo a él, así sea simbólicamente, o que él se autocondene, peor todavía, sería el gran triunfo de la izquierda y sería la justificación más grande que tenía el señor Petro para decir, es que el M-19 nunca fuimos terroristas, es que los que asesinaron en el Palacio de Justicia fueron los militares. Es que mire lo que dice este informe, la verdad, y mire lo que está diciendo el general Arias Cabrales que él hizo. Vean ustedes lo grave de eso. Entonces hay que transformar esa institución y hay que, entonces como esa transformación implica un cambio de constitución, hay que hacerlo. Ah, no, que el Congreso no me lo admite, que eso no, entonces destruyamos este país y que salga todo el mundo a protestar porque esos militares asesinos son los que tienen el país como está
y entonces hay que sacarlos y como la gente la manipulan y con toda esa distribución de dinero ilícito que hay alrededor, pues apenas. Entonces, hay que nombrar a un ministro de defensa transparente y recto, impoluto, pulcro, cristalino, que vaya y purifique esa podredumbre que son las fuerzas militares. Hoy, por ejemplo, publicaron otro golpe calculado en Faracol que tiene que ver con el mismo esquema. Y es que hay no sé cuántos generales investigados por distintos casos. Bueno, una cosa es que estén investigados, otra cosa es que estén condenados. Pero es que la prensa los presenta ya es como condenados, como lo peor que hay. Entonces, aquí hay una cuestión maquiavélica que está hilada y es lo que queremos presentar hoy en este análisis. Entonces, este señor hay que nombrarlo de ministro de Defensa y uno se pregunta, si ese señor es tan anticorrupto, como él dice, anticorrupción, cero, límpido, transparente y pulcro, como él mismo se presenta, ¿por qué va a ocupar un cargo del cual no tiene la menor idea? Porque estamos seguros que el señor no diferencia entre una escopeta y un fusil, no diferencia entre una pistola y un revólver, no diferencia entre un cabo y un general. Entonces, este señor, ¿cómo puede llegar a dirigir dizque la defensa nacional, donde hay que saber de estrategia, de geopolítica, de situaciones de los grupos criminales, donde hay que saber todas las dinámicas, cómo se enfrenta el conflicto, donde hay que saber de justicia penal militar, donde hay que saber de administración? El gran problema es que el señor César Gaviria nos metió el primer golazo con un civil en el Ministerio de Defensa y de ahí para allá se volvió costumbre y todos los presidentes sin excepción cayeron en ese error de meternos todo ese tipo de goles y de entuertos. Entonces, el país es el que ha perdido, no son las fuerzas militares, no es que los militares hayamos querido ser los dueños del balón todo el tiempo, sino que es la institución que ha sostenido este andamiaje. Y si la quieren acabar de esa manera y sacar la policía del Ministerio de Defensa, sería lo más letal. ¿Ustedes imaginan una policía manejada por políticos como Roy Barreras, que él no es el único, es que hay por montones, en un departamento, en un municipio, y donde ya se pierda el mando que tiene el coronel de la policía o el comandante del departamento, porque ya está a expensas del político y entonces si el político X tiene influencia sobre el municipio tal de donde es oriundo, entonces el suboficial o el como le pongan ahora el intendente o el nombre que le pongan a la nueva policía, entonces se va a pasar por encima al coronel y va a decir, no, es que mi traslado es para tal parte, es que mi movimiento es esto, y entonces la orden que le dé el coronel, como se da en la institución policial, entonces va a decir la gente, no, yo para qué le voy a cumplir a esto si yo hablo con mi padrino político, y ese más bien hace que saquen a ese coronel de ahí. A eso podemos llegar y muchas cosas peores. Ahora imagínense ustedes una policía que, como lo ha demostrado nuestra Policía Nacional, transparente en la cuestión electoral, ya abierta de esa manera, entonces en los pueblos, volviendo a la época de bárbaras naciones, cuando la fuerza pública votaba y hacía votar a todo el mundo por el candidato que ellos decían, y bueno, ¿para qué les alargo el cuento? Entonces, esto es gravísimo, esto puede conducir a una desarticulación completa de la institucionalidad y la Policía Nacional ha hecho un recorrido grande, es una policía admirada, reconocida en el mundo y no puede ser afectada de esa manera. Entonces entremos en materia del análisis de hoy porque los temas de hoy como siempre son gruesos, pero queremos presentar ese análisis para luego escucharlos a ustedes. Entonces miremos cuál es el contenido de lo que ha pasado. Que hay un acto político derivado de una estrategia. Vean ustedes las dos palabras, acto político y estrategia. Resulta que en política hay que hacer actos políticos y los actos políticos los hacen las agrupaciones políticas y las agrupaciones políticas son los partidos políticos. Entonces la izquierda muy hábilmente lo ha manejado y tiene un esquema bien montado, sobre todo en esta parte, una estrategia. Quizás a lo largo de la exposición vamos a ver mucho estas dos cosas, acto político y estrategia. Segundo, eh, hay una transformación social y política y el señor Petro fue absolutamente claro, dijo, el poder lo conseguimos es para cambiar. Lo hemos dicho aquí, pero lo reiteramos ante las personas que vienen por primera vez, es que no es el cambio
que uno imagine en política normal. No, el señor está hablando de un cambio para llevar el país a un concepto marxista-leninista, es decir, estatizar la economía, poner las fuerzas militares y de policía a sus órdenes, a su disposición, desmovilizar todos los bandidos y colocarlos como sus guardias de seguridad y como sus comités de defensa de la revolución. Y pensando en eso, por eso fue que las FARC, cuando hicieron las imposiciones al señor de la calle y los demás mudos que se arrodillaron ante él en Cuba, ante las FARC en Cuba, le impusieron o dejaron por fuera a tres elementos que son fundamentales en el manejo de las masas: milicias bolivarianas, movimiento bolivariano clandestino y partido comunista clandestino. Ustedes buscan el fárrago de los 310 páginas, por ningún lado aparece eso. Y miren todas las actas de desmovilización y todo lo que se hizo, y nunca dice se entregaron tantas milicias bolivarianas y se entregaron estas armas, jamás aparece por ahí. Comenzando que ni las armas están establecidas en un documento serio para creerles. Entonces vean que lo que está haciendo el señor Petro con todo este proceso del nombramiento del ministro de Defensa, la Comisión de la Verdad, el enjuiciamiento nuevamente contra el general Arias Cabrales, son actos políticos que se derivan de una estrategia. Es como un lazo donde van tejidos muy bien los hilos y el lazo se vuelve fuerte. No es a la topa tolondra, sino todo calculado, metodológicamente hilado, para que ese lazo sea consistente. Y ese lazo va apuntando es a una transformación social y política alrededor de qué? De una estrategia. Y esa estrategia es un acto político. Por eso les decimos que todo el tiempo hay que mirar esos dos puntos. Seguimos. Tiene otro contenido que es una ideología. Es un acto político con una ideología clara, marxista, leninista. Por eso cuando alguien dice que las FARC perdieron sus ideales y que antes seguramente tenían razón, no, no, primero no han tenido razón nunca. Y segundo, es que sí tienen ideología, y es el Partido Comunista, que es un sistema terrorista. Las FARC son el brazo armado del Partido Comunista, como son los otros grupos que nacieron todos del Partido Comunista. Ah, que se dividieron y tuvieron decisiones, sí, pues eso es otra cosa. Y el señor Petro no es nacionalista, él es comunista. Si no tenemos claro eso, entonces estamos pensando en lo que no es. Entonces vemos que es un acto político que tiene una estrategia para querer transformar social y políticamente al Estado e imponer una ideología. Entonces nos vamos dando cuenta que al hacer un empalme de todo lo que hemos venido hablando, es que hay algo muy bien pensado para lo cual la derecha nunca ha pensado cómo contrarrestarlo, porque están pensando a toda hora es cómo hacer la componenda y no se dejan explicar que primero hay que formar contenido, que hay que formar estrategia. No, 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 aquí lo que nos interesa es quién consigue tantos votos, cuántos tamales se reparten y cómo nos organizamos entre todos para repartirnos la marrana. Y los otros, por medio de todas las trapacerías posibles, como llaman ellos, combinación de formas de lucha, se nos han ido metiendo de una manera impresionante. Ahora, para lograr todo eso, todo ese ejercicio, toda esta mecánica, ellos tienen una cultura organizacional y a esa cultura organizacional le dan identidades mediante una narrativa, un discurso. Los jóvenes nos están matando, es que a los jóvenes nunca nos han dejado opinar. Y el joven, porque todos fuimos jóvenes, no tenemos en ese momento la habilidad de escudriñar y de investigar ni la madurez, caen en la manipulación, caen en todo ese ejercicio que se hace de ideologización y terminan gravitando en una cultura organizacional alrededor de una contracultura de lo que existe. Entonces, por ejemplo, en 1991, cuando las FARC estaban planteando esto y el ELN, estaban naciendo los jóvenes que hoy en día salen disparados a la calle a gritar que los están matando y siguen los años pasando, 92, 93, 95, 98, cuando la guerra fue terrible en Colombia y estaban naciendo esos jóvenes que hoy en día salen desaforados a la calle y es que esto necesita un cambio porque los jóvenes lo tenemos y les han vendido tanto la imagen que el señor Álvaro Uribe Vélez, que no es que sea pues el hombre más angelical que hay sobre el planeta, porque no lo hay, ninguno,
el señor Álvaro Uribe es lo peor que ha tenido Colombia. Entonces él es el dueño de los paramilitares, el dueño de los asesinatos, él mandó no sé qué, mejor dicho, si le suman todos los crímenes que cometieron Jojoy, Tiro Fijo, Pablo Escobar y los demás delincuentes, no llegan ni a la mitad de todo lo que le indica la señora Uribe. Entonces, de esa manera le han vendido a la juventud una arquitectura completa y para llevarla ¿a dónde? A este acto político que ha gravitado alrededor de una estrategia para hacer una transformación social y política marxista-leninista, que es lo único que le queda a un país de descompuestos, de corruptos, de militares y policías asesinos, etcétera, etcétera. Vean ustedes el montaje tan bien calculado y bien hecho. Luego viene el tema es cómo aumentar el caudal electoral. Entonces, lo mejor es hablar de un cambio. Y ese cambio es que hay que transformar completamente a las fuerzas militares, hay que transformar la policía, hay que reducirla a la mínima expresión. Colombia lo que necesita es más educación y menos soldados, etcétera, etcétera. Como si fuéramos un país de arcángeles y como si los delincuentes al decirles no, es que el Estado le va a meter más a la educación, entonces van a dejar de cometer delitos. Eso no es cierto, pero es la forma de vender la idea y de articular todas sus estructuras organizacionales de acuerdo con un modelo que tiene actos políticos, tiene una estrategia y busca un cambio alrededor de una ideología, una cultura organizacional que admita o permita aumentar ese control, ese caudal electoral. Y finalmente, la política se hace para conservar el poder. Y el señor Petro quiere conservar el poder porque ya lo ha dicho y tiene hasta sus escuderos y sus cómplices, que son 12 años, que él necesita 12 años. Y si supongamos que llega a los 12 años, dice que necesita otros 12 porque es que la oligarquía, la CIA, los marcianos, los de Júpiter no lo han dejado gobernar, entonces que él necesita más tiempo porque es la mentalidad de todo dictador. Y él gravita sus tres focos, así como Uribe hablaba de sus tres huevitos de la seguridad y el desarrollo, este señor sus tres focos son muy claros. Destruir las Fuerzas Armadas, bloquear la iniciativa privada y convertir la empresa estatista por todo lo que se pueda. Y tercero, desconocer la separación de poderes de ejecutivo, legislativo y jurisdiccional. No, quiere tener todo el control, igual que el señor Maduro. Entonces, este es el contenido de lo que hay alrededor de esos hechos. Ahora miremos los hechos puntuales que nos ratifican eso. Es que hay unos planes estratégicos de los grupos criminales y esto es para explicarlo y difundirlo y hablarlo con muchas personas. Si el señor Petro se reunió con o envió sus delegados a que hablaran con los bandidos en las cárceles que están por narcotráfico, ¿qué estaba buscando? Pues ofrecerles lo que necesitan todos los narcotraficantes, que en ningún momento los vayan a extraditar a Estados Unidos. Y oh sorpresa, hoy aparece de nombrado de delegado de la paz o comisionado de paz y ya también habla de que va a crear un ministerio de paz. Entonces seguramente este va a ser el comisionado y hace la transición hacia el ministerio de paz. Y uno dice, bueno, ¿y quién es ese señor? Pues es el señor que pertenece a la comisión intereclesial, donde también está el cura de Ru y donde están muchos sacerdotes del ELN en forma clandestina, que son los que están detrás de la elaboración de ese informe y que están poniéndole al país las cosas de esa medida que hay que acabar con las fuerzas militares y las recomendaciones, que les repito, más que recomendaciones son un plan de gobierno. Entonces, esos planes estratégicos existen. El problema grave es que además del plan estratégico que tienen las fuerzas militares y de policía para su actuar operacional y su trabajo diario, ¿cuáles planes tiene el gobierno? Si se dejan imponer todo, como se lo dejó imponer el señor Santos, y el gobierno Duque llegó entrando dando palos de ciego, además tampoco se asesoró bien, eso hay que decirlo, y entonces se dedicó a gastar y gastar plata tratando de satisfacer todo lo que le pedían y no, eso es como un barril sin fondo. Lo decía el general Andazábal Reyes, no hay nada que satisfaga el voraz apetito de un comunista cuando esté en busca del poder. No lo hay. Entonces a estos tipos les pueden colocar hasta un cohete que los lleve desde la zona especial de transición hasta la luna y jamás ese bandido estará satisfecho porque siempre le falta más y la culpa la tiene el Estado. Entonces, hay planes estratégicos.
que buscan no ser extraditados, que buscan que se les perdonen todos sus crímenes y fuera de eso buscan algo más, tener representación en una constituyente. Y hacia allá apunta todo eso. Entonces van a hacer el show, que es que hasta los caparrapos, un poco delincuentes que tienen unos nombres rarísimos, ya están dentro de los 27 grupos que el señor Petro tiene para hacer la paz con ellos. ¿Y qué van a pedir a cambio? Pues que nos den un escaño o dos o tres escaños en una asamblea constituyente donde nosotros vamos a construir la nueva constitución. Y entonces aparecerán los tipos haciendo ahí el show de que asisten, así no sepan de qué les hablan, pero cuando les diga el que los maneja, hay que votar por este sí, por esto no, es lo que van a decir sí, y a pupitrazo limpio nos arreglan a todo el país. Ese es el plan estratégico y así hay que entenderlo y entonces hay que buscarle soluciones para contrarrestar eso. Eh, Demuestra también estos hechos que la izquierda armada y desarmada por medio de sus cómplices tiene un conocimiento perfecto de lo que es el adversario, o sea, de lo que ellos llaman el establecimiento y está a este lado del campo de juego. Decía el maestro Sun Tzu, que es experto en la guerra, era experto en la guerra, pero es que la guerra y la política, en lo único que se diferencian, como lo dijo Mao Zedong, es que una es con sangre y la otra es sin sangre. Pero lo demás, las estratagemas, los engaños, los manejos, las estrategias, las tácticas, los procedimientos son iguales en la guerra como en la política. Entonces, decía Sun Tzu, el que conoce a su adversario y se conoce a sí mismo, gana todas las batallas. El que conoce a sí mismo y no conoce al adversario puede ganar 50, pero el que no conoce al adversario ni se conoce a sí mismo las tiene todas perdidas. Y aquí parece que la dirigencia que dice ser de derecha no se conoce ni a sí misma, ni se conoce ni conoce al adversario, por eso las pierde todas. Entonces, cada vez que hay negociaciones y toda esta cosa, les meten los dedos en la boca. El señor Petro nos está repitiendo un esquema igual al de Cuba y allá han ido todos de cabeza buscando mermelada, no pensando en el país. Todos los dirigentes políticos de todos los partidos que no son de izquierda han estado allá porque están pensando, bueno, ¿y cómo va a quedar yo por fuera aquí de la repartija de puestos y de contratos? Entonces, eso se llama no conocer al adversario ni tener conciencia política. Los comunistas la llaman conciencia política de clase y una persona normal la llamaría conciencia política. Bueno, ¿qué otro hecho es completo? Es que están demostrando que articularon toda una campaña política con lo que van a hacer en el gobierno, a diferencia, a diferencia de la mal llamada derecha que propone, promueve, promete una cosa en campaña y hace otra absolutamente diferente cuando ejerce el gobierno. Entonces son dos temas muy diferentes que estos señores de la izquierda están articulando lo que el señor dijo siempre en campaña. Voy a hacer esto y lo voy a hacer. Entonces, es una acción clara, concreta, pensada, planeada y estructurada, diferencia de este lado. Eh, Tienen un mensaje mediático calculado que lo van soltando a cuentagotas, pero muy hábilmente, para ir generando como que esto llega por un lado, esto llega por el otro, pero nadie está detrás manejando un esquema titiritero en que mueve el, el, los títeres en el escenario para manipular al público. No, es que todo está llegando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si es que la JEP no puede, no tiene otra forma porque el general Arias Cabral es un monstruo, es un delincuente, es lo peor y no quiere contar la verdad? Nosotros le dimos la posibilidad de que contara la verdad y él no quiere. Entonces tenga, que es que el informe, la verdad que lo hizo un cura del mayor respeto, dice que lo que hay que cambiar es esto y esto. ¿Cómo hacemos? Si es que él lo está diciendo y no lo hizo mi gobierno, fue en el gobierno anterior que lo nombraron, que fue el señor Duque el que lo nombró, entonces es una demostración de que sí era una podredumbre. Y lo otro es que necesitan que alguien que los oriente en derechos humanos y que los forme. Entonces, qué mejor que el señor Velázquez, que es el que ha destapado el paramilitarismo, que es el que antes es perseguido y que lo iban a matar en Colombia y ahora que ya está, que viene de ministro de Defensa, ahora sí no lo va a matar nadie. Entonces, vean ustedes cómo se manipula todo este mensaje mediático, pero nunca muestran que eso va unido y atado a una estrategia, sino son hechos políticos aislados, pero ellos saben lo que están haciendo.
Bueno, y aquí viene el otro. Eh, Hay que tener un eslogan, hay que tener crear un imaginario colectivo de cómo le hacemos la figura a esto para que no aparezca que es que yo vengo a tirarme la Constitución, yo vengo a dañar el país. No, es que es un cambio que está pidiendo el país. Es que tiene una justificación en un informe de la Comisión de la Verdad. Tiene una justificación en que el general le mintió al país. Tiene una justificación en que hay no sé cuántos militares investigados. Tiene una investigación que hay 6.400 falsos positivos. Entonces, ¿qué hacemos? Eso hay que acabarlos porque es una manada de delincuentes. Hay una justificación que la policía sale a matar a los pobres estudiantes y los estudiantes están diciendo que los están matando. No soy yo, Gustavo Petro, es el país el que dice, entonces hay que cambiar esa vaina. Entonces este país necesita un cambio. Vean ustedes lo bien pensado, lo bien calculado, todo simétricamente organizado y estructurado para hacer el, el ejercicio. Ah, pero es que como esto hay que cambiarlo y los cambios no se dan de la noche a la mañana, entonces necesitamos que el pueblo, que soy yo soy el pueblo, yo soy, no he hecho Gaitán le quede en patines, yo soy el pueblo y si a mí me pasa algo es contra el pueblo y si no me dejan gobernar es contra el pueblo, entonces tienen que dejarme que yo cambie el país y para eso necesito una constituyente, porque ¿cómo hago? Yo soy un demócrata, yo no quiero quedarme a las malas, entonces hagamos una constituyente. Ah, no, que no se puede. Ah, entonces el pueblo que soy yo, que nos quieren traicionar a todos, salga y destruya todo. Porque yo qué hago, a ver qué más hago. Si es que yo quiero cambiar y no nos quieren dejar que nosotros ahora sí gobernemos. Entonces ven que esa palabra cambio tiene una profundidad muy grande eh, y sigo, y sigo. Entonces tenemos aquí que hay que hacer un examen de la contraparte del señor Petro. Entonces es una contraparte que no hace actos políticos relacionados con una estrategia de gobierno ni de defensa de toda una construcción, de todo un programa. No, ellos es simplemente utilizar a muchas personas para que digan, es que no podemos admitir quedar como Venezuela. No, eso es cierto, no hay que admitir, no lo podemos admitir. Pero ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el mensaje que traen? Y ahí vimos a ese señor que nos representó en segunda vuelta, que ni para qué nombrarlo, que no tiene ni la menor idea de lo que es ser un estadista, y su argumento era, su gran programa de gobierno era que estaba de lunes a viernes en Bogotá, y que de lunes a jueves en Bogotá, y que viernes, sábado y domingo se iba para su finca, y eso era todo, y que él iba a luchar contra la corrupción. Eso no es un programa político. Pero estamos tan mal que había que votar contra Petro y se votó millonariamente por él. Un caudal de más o menos 11 millones de votos perdidos y que en este momento están a la deriva esperando que aparezca alguien y diga, oiga, es que esto hay que manejarlo así ya está. Entonces vean la diferencia de actos políticos derivados de estrategia, mientras la contraparte, o sea, la de este lado, ni tiene actos políticos ni tiene estrategia. Ven que se va armando el rompecabezas. Ahora, si no hay acto político ni estrategia para un gobierno de derecha, entonces se podrá hablar de una transformación social y política, se podrá hablar de lo que decía Álvaro Gómez que llamaba el desarrollo con la derecha, se podrá hablar de megaproyectos, se podrá hablar de planes estratégicos a largo plazo, pues no los hay porque la mal llamada derecha se acostumbró fue a la corrupción, a la componenda, al amiguismo y la izquierda, que también hace lo mismo, por lo menos tiene unos tipos que están dedicados a ver cómo les damos en la cabeza y como conocen las vulnerabilidades, las debilidades del otro lado, se han metido y entonces en esos casos que examinamos aquí, que conducen a la constituyente, lo han hecho de manera aislada, metodológica y encadenada. Luego viene que la ideología de este lado es completamente difusa y tiene un montón de decisiones que son irreconciliables porque cada quien cree que es el dueño de la verdad revelada. Y entonces vimos la pataleta tan terrible que armó la señora Cabal cuando en una elección del Centro Democrático no pasó y entonces era su posición personal como si ella fuera la dueña del partido. Naturalmente los otros andaban en la misma, ¿no? No es que los otros fueran santas palomas, y luego miramos en los demás partidos y no había una unidad de criterios, ni hubo un pensamiento alrededor del país de ese lado, sino, por ejemplo, el señor Vargalleras, que tiene cierta influencia, prefirió el silencio porque él está apostándole al desgaste que pudiera tener el señor Petro
para aparecer él como El Salvador. Entonces así es imposible. El señor Peñalosa perdió en primera vuelta y dice que él es uno de los líderes que mueve el país y por ahí le hizo unos coquitos a Rodolfo, uno lo infiere, no pensando en el país, en qué me toca a mí. Como Rodolfo dijo que no atendía a nadie, entonces prefirió callado y ahora está callado. Cuando todas esas personas que supuestamente dirigen a la derecha deberían estar haciendo algo diferente a ese silencio y a estar buscando contactos con Petro, a ver cuántas embajadas y cuánto les da o cuántos contratos, qué es lo que está pasando. Entonces la ideología de este lado es difusa y tiene escisiones. La del otro lado tiene escisiones y diferencias, pero tiene puntos básicos sobre el cual trabajan todos. Noten ahí la diferencia. Bueno, de este lado también existe una cultura mesiánica y es que no se habla de un trabajo, de montar un proyecto a largo plazo y de formar a muchos cuadros que tengan la capacidad de manejar el proyecto. Si falta uno, aparece otro, no pasó nada. No, aquí es un salvador, un mesías, una persona que va a llegar a salvarnos y el pueblo se acostumbró. Le dicen que está formando un partido político y no preguntan cuáles son los planteamientos programáticos o ideológicos, no. ¿Quién lo dirige y cómo se llama el partido? Esas son las dos preguntas que todos de este lado hacen. La izquierda dice, la izquierda dice no, nuestro programa es tal y tal y tal y estamos en conversación con otros grupos para hacer la unidad programática. Noten la diferencia. Entonces, el señor Petro muy hábilmente sabe de esa debilidad y sabe que esta gente asiste a las conversaciones no para hablar de proyectos, ni de megaproyectos, ni de construcción de Estado, sino a ver qué les va a dar. Y les va a dar, él no tiene problema, les va a dar, con tal de que lo dejen hacer lo que sea, lo hace. Entonces, esa cultura mesiánica de este lado es aterradora. El país, ya un mes y casi una semana de haber cometido el peor error histórico de su trasiego, que fue haber elegido a Petro, está todavía anestesiado y todavía aparecen los estultos que dicen, no, es que hay que dejarlo que se posesione porque tampoco podemos ponernos en contra porque la gente cambia. Imagine un delincuente cuando cambia. Además es que no hay que ser un mago para adivinarlo. Es que miren las actuaciones del señor, que él puede que haya entregado el fusil o la pistola o las granadas que tenía. Supongamos que lo entregó y que hizo parte de esa supuesta desmovilización. Pero alguna vez ha cambiado su lenguaje incendiario, su mentalidad clasista, su incitación al odio, su mensaje de que él está es con los pobres contra los ricos, y ese lenguaje de que va a expropiar la finca de Uribe, que va a acabar con los ingenios azucareros, que va a acabar con la industria del petróleo, que va a acabar con la Procuraduría, que va a reducir las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo ha dejado atrás ese lenguaje? Y entonces la gente dice es que hay que darle la oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Entonces él, por ejemplo, le dijo a Duque el primer día, es que yo le haré oposición todo el tiempo y no lo dejaré tranquilo un solo día. Y ahora anda con el cuento de que es que él está en una negociación con todos los sectores. ¿Para qué? Para que no le hagan oposición. Y les reparte mermelada y los tienen embarañados mientras va haciendo su ejercicio. Entonces la cultura mesiánica nos tiene complicados porque no somos capaces de encontrar caminos de solución frente a este caso. Ahora dice, ¿cuál es la estrategia de aumentar el caudal electoral de la derecha? Hay escuelas de formación, hay trabajo continuo con las comunidades, o lo que hay es el viejo cuento de cuánto vale ser senador, no, que vale 5.000, 10.000 millones de pesos fuera de lo que se declara, y eso se utilizan para pagar los votos que maneja doña María en el barrio tal, que maneja don Pedro en el barrio tal, y que se le entreguen billetes de no sé qué para comprar no sé cuántas tejas, cuántos tamales. Esa es la estrategia de la derecha. Esa es toda la estrategia que hay, pero no hay una formación de líderes, no hay una formación académica, no hay una estructura mental para decirle a la gente por qué tiene que defender los ideales de la derecha, sino que eh, ahí aparecerá y entonces si no es este será el otro y ya dan hasta nombres propios de quién podría ser, pero no tiene esa política de aumentar el caudal electoral como si lo está pensando la izquierda, trabajando sobre los jóvenes, trabajando sobre las comunidades, sobre los barrios y lo dicen lo que nos van a hacer y no lo creemos. Lo escuchamos al señor Petro decir en el último año de su campaña, vamos por las elecciones regionales
para conquistar todo el poder en el país. Y uno dice, ¿y de este lado qué están haciendo? Lo mismo de siempre. ¿Cuánto cuesta tener el gobernador en tal departamento? Entonces hay que prever una plática de tanto, a ver quiénes la aportan para que vaya allá y compre votos. Y estos otros señores van con un trabajo metodológico que es el que alebresta a la gente y hace que vote por ellos. Entonces, ¿quién aumenta el caudal electoral? Por eso está entre pregunta. Y realmente piensa la derecha o conservar el poder como lo está haciendo el señor Petro con este ejercicio que está creando todas las condiciones, todas, con una discursividad o una narrativa mediante la cual le está diciendo al país es que nosotros necesitamos conservar ese poder porque es del pueblo, yo soy el pueblo. Si a mí me pasa algo, están atacándolos a ustedes, al pueblo. Y de la derecha, ¿cuál es el otro? Si son arrogantes, si le pasa como a Duque, que puso una señora ya que es la que maneja el gobierno, si le pasa como a Santos, que andaba por las nubes y de ahí para allá, hacia atrás todos. Entonces, ¿dónde está el problema? En que tienen una concepción diferente de cómo se conserva el poder. El uno lo está construyendo sobre una ideología engañosa, sí, pero lo está construyendo alrededor de eso, sobre actos políticos y sobre estrategia. Y está articulando todo un discurso, toda una narrativa, todo un cuento. Bueno, pero ya casi para terminar y no alargarles a ustedes el cuento, vienen las conclusiones de lo que nos pasa. La izquierda tiene estrategia, conclusión clara y directa, nos queda claro. Y la derecha, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál? Ninguna. Y eso ahí ustedes encuentran en los partidos de derecha gente con magíster, postmagíster, doctorado y postdoctorado en Harvard, en Oxford. Eso hablan 53 idiomas. Como dice el de Sábados Felices, tienen un ojo azul y uno verde. Pero de ahí para allá, ¿qué? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la organización que tienen para promover su proyecto? Hoy, la izquierda con mil errores, porque no es perfecta, pero tiene esa ventaja, una estrategia y un proyecto. Segundo, la izquierda habla de transformar social y políticamente al Estado para llevarlo a un Estado socialista. Es válido en el sentido de que ellos lo están diciendo y lo están haciendo. ¿Y de este lado qué? ¿Cuál es la transformación que le van a dar al Estado? Que en la elección anterior la familia X tuvo tantos cargos y el grupo tal tuvo tantos cargos y pasa como la vergüenza que había que en Medellín lo que dijeran los Valencia Coso, porque eran los dueños de la EPM y otras entidades en Medellín, era lo que se hacía. Y en la costa con un señor Guerra, con Chari, y así se mantiene eso. Entonces, eso no es transformación política, se llama corrupción y clientelismo. Y la izquierda, que tampoco es que tenga nada claro, lo maneja de otra manera y promete un cambio. Y ese cambio es desarticular todo lo que hay. Entonces, por lo menos tienen un discurso que para muchos les resulta más creíble porque le dicen, es que esto que hay no ha funcionado, cambiémoslo. Que sea cierto o no sea cierto, bueno, eso es otro tema y otro análisis. Pero tienen un discurso de transformación, de cambio, de que van a hacer algo distinto y están convenciendo con eso. Eh, Hay una ideología dispersa y difusa del lado de acá, al otro lado es dispersa, puede ser difusa, pero gravita sobre unos objetivos. Este es dispersa y difusa, pero no tiene objetivos. Entonces ahí sí estamos, que el que no sabe para dónde va no llega a ninguna parte. La cultura organizacional, la izquierda no es que sea perfecta, pero tienen unos conceptos, hablan de los comités, de los radios, y tienen una democracia interna, así sea disimulada, pero la tienen, y van manejando toda esta metodología, y llama la atención que muchos de los de arriba manejan más o menos el mismo lenguaje que los de abajo, y logran infiltrarse, por ejemplo, entre la juventud, y el argumento de la juventud es el mismo de ellos, sin darse cuenta que los están utilizando. O sea, sí hay unas líneas, perfectas no son, pero hay líneas. Las están tirando y las están manejando y están orientando. Del otro lado, cuando se ve que la derecha tenga juventudes organizadas, ideologizadas y orientadas para formar más conjunto y hacer actos políticos y estrategia de pensar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los niveles de caudal electoral? La izquierda lo tiene sobre un proyecto, incompleto sí, no es perfecto, pero lo tiene sobre un proyecto. ¿Y la derecha cuál es su proyecto? ¿Cuánto cuesta cada elección? Y ahí se queda. Entonces, ¿quién va ganando la ventaja? La otra, la izquierda quiere conservar el poder a costa de lo que sea.
por las buenas o por las malas. La derecha siempre ha pensado que lo conserva con los gamonales y con la compra de votos. Y ya eso está arreglado. Y en la próxima elección es quién pone más y quién financia más y listo. La izquierda lo está pensando en cómo transformar el país hacia una mentalidad socialista. Bueno, y tenemos ya como cierre propuestas. Primero hay que poner una brújula a esto. Esto tiene que tener norte. No es simplemente hablar por hablar y decir que esto se acabó, no. Por hacer hay muchísimo y se puede hacer. Entonces hay que pensar en una oposición a este gobierno bien hecha, pero que está demorada. ¿Para qué? Para pasar a gobernar, no simplemente por hacerle oposición y decir todo como la guerra de los chats y los tweets. Es que Petro es el cacas, es que no sé qué, es que hacía. Sí, ¿y eso qué? A ver, ¿cuál es la oposición que se le va a hacer a sus proyectos, a sus procedimientos? ¿Cómo se le va a demostrar que el pueblo no está de acuerdo con que el señor Leiva sea canciller? ¿Cómo se le va a demostrar que el pueblo colombiano no está de acuerdo en que el señor Velázquez sea presidente, sea ministro? No es decir que el tipo es un comunista y que no sé qué y qué tal, ¿sí? ¿Y qué? Es un comunista y ahí está. Entonces, ¿cuáles son las acciones legales que estén dentro de la ley para que el pueblo se manifieste y para que haya actos políticos alrededor de una estrategia y que cambien eso? Entonces, si la derecha no entendemos, porque hacemos parte todos los que no estamos con la izquierda, que esto es con acciones organizadas y con estructura, pues vamos a quedarnos en la misma y nos van, en la misma no peor, y nos van a dar duro y en la cabeza. Segundo, hay que tener objetivos organizativos de un partido serio, no con los mismos que le han hecho daño al país, porque el colombiano tiene la costumbre de ser muy bravo adentro, en su círculo pequeño y completamente débil hacia afuera. Eso es como una característica nuestra como cultura colombiana. Entonces somos muy bravos dentro del círculo que tenemos y cuando trascendemos ese círculo, entonces somos incapaces de actuar. Y como no hemos hecho parte de la política, nosotros mismos nos clavamos el puñal. Es que no, es que como eso tiene que saber de política. Y uno dice, ¿y acaso qué sabe de política Francia Márquez? Pregunta que les hago. ¿Qué sabe de política Claudia López? Ser grosera y respetuosa, irreverente y atrevida y meterse y lanzarse, y la gente le comió cuento y votó por ella. ¿Qué sabe de política el señor Mocus, además de hacer payasadas? ¿Cuál es su estructura? Pero nosotros nos minimizamos y decimos, no, pero es que este lado, nosotros no sabemos de eso y tenemos que aprender de política. Y ahí nos quedamos toda la vida aprendiendo. Entonces lo que hay es que tener organización y lo que se organiza funciona, lo que se controla funciona. Entonces hay que organizarse, trazar objetivos y seguir, que es lo que la Fundación ha propuesto tantas veces. Hay que tener objetivos electorales ya, y hay dos que están a la mira y tres con el que viene dentro de 3 años y medio. Uno son las elecciones regionales. Hay que organizar algo serio para que en estas elecciones regionales ya haya el primer escenario en el cual se trabaje sobre planes concretos y sobre proyectos y no que se llegue porque todos los que se hacen elegir contratan a alguien, le pagan un poco de plata para que les haga un proyecto de gobierno que ni los mismos candidatos lo leen porque eso no les interesa, lo presentan, lo justifican, que cumplieron con la ley y lo archivan muy bien y ahí pasa la historia. Y de pronto tienen algún funcionario técnico en la alcaldía que es el que les revisa y dice que hacer esto, bueno, hágale, es un problema. Lo importante es que nos mantengamos aquí en el gobierno. Entonces hay que tener objetivos electorales. Ese de las regionales. Dos, si no nos preparamos para esa constituyente, nos van a volver trizas la constitución del 91. Y eso lo viene advirtiendo la Fundación desde hace más de un año. Hay que prepararnos en temas de constituyente. Hemos hecho algunos talleres aquí y vamos a renovar ese proceso de volver a hablar de qué es lo que se necesita en la constituyente para irnos formando la idea que la constitución es una carta que nos pertenece a todos y que nos debe representar nuestros intereses nacionales y no los de una ideología. Y eso es lo que hay que llegar a defender allá y a bajarle muchos artículos que están sobrando y a poner una constitución seria. Eso es lo que toca pensar, pero no por seguir pensando en que va a venir el marciano o el Espíritu Santo, porque eso no van a llegar a arreglarnos el problema. Y el tercer objetivo es que cuando vengan las elecciones de Congreso
hay que tener mucha gente muy bien preparada. Para eso tenemos un periodo largo de este tipo de academias y de conferencias, y con esa gente que sea al final, entre todos le elegimos a los mejores y son los que nos representan. No que aparezcan oportunistas que por delante yo soy el candidato, ni mucho menos trabajarle muy duro aquí para que aparezca un político de esos tradicionales. Ah, es que como él sí sabe de política, entonces entreguémosle todo este caudal que nos utilice. No, señores, es que el país lo dijo. No queremos más ni comunistas ni corruptos. Lo dijo en las elecciones pasadas del país. Entonces, ¿por qué no hacemos caso? ¿Por qué vamos contra la corriente? Bueno, hay que robustecer la cultura organizacional de país. Eso es lo que necesita Colombia. Que nos identifiquemos como país, que tengamos como una visión de qué es lo que nos conviene y qué es lo que necesitamos todos. Unos mínimos sobre los cuales el doctor Gómez Hurtado lo llamaba fácilmente lo fundamental, que no nos podemos poner jamás de acuerdo ni el del Huila con el pastuso, porque son dos culturas diferentes. Sí, eso es imposible que pensemos lo mismo, pero el del Huila y el de Pasto sí pueden pensar lo mismo en una Colombia y en unos procedimientos de cómo manejar lo común que es la cosa pública del Estado. Eso es distinto a pensar en que el señor de Pasto va a poder bailar sanjuanero o que el señor del Huila va a ser un experto en baile de la guaneña, porque jamás va a ocurrir eso. Ese es la cultura organizacional. Lo que hay que fortalecer son los credos sobre Colombia, sobre cuál es el país que queremos. Y hay que aumentar los niveles de caudal electoral a partir de estrategias, no de politiquería y corrupción. Y finalmente, hay que impedir que la izquierda conserve el poder. Entonces esa se ata con el primero y tiene que ver con una estrategia. Ya se subieron, no podemos pensar que se van a eternizar, sino que hay que pensar en estrategias para cambiar. Entonces, no me alargo, llego hasta aquí. Mi coronel Alarcón les va a dar la palabra a algunos, porque por la cantidad no creo que alcancen todos a participar. Les pedimos que nos digan sobre esto de las acciones concretas, cómo es que debemos no reconstruir que Petro hizo, ya lo sabemos, sino que vayamos es a lo concreto, a lo estructural, a qué son los puntos que tenemos que trabajarle, a cuáles son las actividades que tenemos que defender como colombianos en este proceso que viene. Entonces, mi coronel Alarcón, adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias por su información. Excelente, bien sopesada, bien interesante para la época actual. Les quiero recordar a los que van a intervenir, así como mi mayor Rafael Rodríguez en este momento ha abierto su micrófono, los que no puedan levantar la manita, abren su micrófono, yo les doy la palabra. Entonces, ya que fue primero mi mayor Rodríguez, eh, tenga la bondad y hace uso de la palabra mientras que se alistan las damas, tres damas que tenemos presentes en esta noche de hoy. Adelante, por favor, Rafael Rodríguez, mi mayor. Rafael Rodríguez tiene su micrófono abierto. ¿Puede hablar? No, Ah, se salió. lo cerró. Bueno, entonces vamos con, tengo a Alexandra Moreno. Tiene la palabra, por favor. Puede abrir su micrófono. Y se alista Natalia Rengifo. Entonces vamos con Natalia. Si ya está lista, por favor, adelante. Natalia. Entonces, yo no sé si todavía está. Ah, sí, ahí está. Alma Arevalo. ¿Puede abrir su micrófono? Adelante, Sí, por favor. ¿me escuchan? Buenas noches. Primero, primero que todo, quiero darles gracias por esta invitación.
Vine aquí por invitación de Juan Manuel del señor Roca, doctor Roca, y pues muy complacida de escuchar los planteamientos que ustedes están haciendo. Pienso que sí, pues evidentemente Gustavo Petro ha llegado a la presidencia usando todas las herramientas de la democracia, pero pues está mostrando claramente que la intención es hacer un cambio estructural en el país, que ese cambio económico y social y político pues es un cambio de estructura, que fue lo que no se logró a través de las armas, pero que se está logrando a través de un proceso democrático, igual que lo hizo Chávez en Venezuela. Pienso que sí es muy importante el tema, o sea, que lo fundamental es lo que hablaba Coronel, que habló inicialmente, sobre tener una estrategia, eh, elaborar una estrategia, y pues eso debe ser, pues me imagino, un trabajo conjunto. Sería importante que este tipo de reuniones, estos talleres, se hicieran digamos, más masivos para poder tener pues aportes de muchas personas, de muchas vertientes, y poder crear una estrategia de qué, o sea, qué es lo que se le va